¿Qué tal, profe? Buenos días. Pero entonces voy a descargar la imagen. Bueno, no sé si ya puedo realizar el diagrama. O ya está en eso para indicar cómo se debe hacer. Eh, el de contactores. El de los contactores. Bueno, prácticamente se necesita todavía, digamos, la señal de relé, ¿verdad? Pero, bueno, prácticamente el relé solo lo único que va a hacer es alimentar la bobina del contactor uno. ¿Sí? Solamente va a hacer eso. Bueno, voy a explicar un poquito, digamos, el Arduino cuando va a detectar, ¿verdad? Cuando la tapadera está abierta. Sí, eso sería ya sea de modificar el código o conectarlo en paralelo con el servo, no sé, ¿verdad? Pero yo diría que tal vez se podría conectar, digamos, ¿cómo es? En paralelo, ¿verdad? Yo me imagino que, digamos, el servo, digamos, ¿cómo decirlo? Cuando se enciende, le llega la señal y se mantiene ahí, o solamente le llega una señal, o solo es un pulso, Eh, es por pulso, creo yo. es por pulso. Entonces hay que ver, digamos, la manera de que cuando esté, digamos, la tapadera abierta, voy a, o sea, aquí está el basurero y aquí está la tapadera. Cuando la tapadera está abierta, que manda un pulso, ahí sí que digamos, seguido, ¿verdad? Un uno, ¿sí? Que mande un uno si la tapadera está encendida. Y si la tapadera está cerrada, que mande el cero, ¿verdad? Al mantenerlo encendido, porque yo necesito que este relé se mantenga encendido durante todo el tiempo que la tapadera está abierta. Eso es lo que yo necesito. Básicamente de este relé, lo único que voy a tener es del normalmente abierto. A esto hay que leerlo aquí. Yo vamos a ver, vamos a ver. Bueno, aquí se identifica bien cuál es el normalmente abierto. Le voy a poner alguna seña para cualquier cosa. Listo. Le puse un punto al normalmente abierto y al común le puse dos puntos, que son los que se van a necesitar. ¿Sí? El módulo tiene bastantes, pero solamente hay que utilizar uno. No es necesario utilizar todos. No es necesario utilizar todos. Bueno, entonces, como yo digo, ¿verdad? Básicamente es lo único que voy a necesitar es aquí, ¿verdad? Que de la fuente, ¿verdad? Ahí sí que prácticamente el toma corriente, ¿verdad? Este, voy a venirme con la línea aquí y lo voy a pasar por un contacto normalmente cerrado del contactor 2. Para eso debemos utilizar lo que son, lo que es el contacto auxiliar, ¿sí? Nuestro contacto auxiliar aquí, del contactor 2. Y aquí, por aquí también tengo otro contacto 2, aquí ven. Ese es un contacto normalmente abierto, por 2, ¿sí? Voy a dejar en rosado lo que es contactor 2 y en celeste el contactor uno, pero prácticamente el contactor uno está aquí, no hay pierde, ¿eh? Aquí no hay pierde. Vamos a ver.
también la bobina, contactor 1, del contactor 1, contactor 1, y aquí está la bobina del contactor 2. Lo voy a dejar rosado para que se distinga. Bueno, entonces, prácticamente aquí prácticamente no se va a utilizar mucho, pero sí es importante ver cómo estaría funcionando, ¿verdad? ¿Dónde está esto? Entonces, como decía, la línea yo la voy a mandar por el contactor 2, ¿sí? Por un normalmente cerrado, un contactor un contacto auxiliar de los que están arriba, un contactor de los que están arriba, y lo voy a pasar por un normalmente cerrado. Ahí dicen NC, ¿verdad? Normalmente cerrado. Y lo voy a mandar al común del relé, ¿sí? Voy a mandar al común del relé. Hasta aquí creo que no hay duda, ¿verdad? Creo que no, profe. Cuando digamos, cuando el relé esté funcionando, ¿verdad? Cuando esté aquí prácticamente va a ser un 1. Yo le voy a mandar un 1 al relé. Este relé pues me va a devolver ese retorno, por así decirlo, ¿verdad? Y lo voy a mandar a la bobina del contactor 1. La bobina del contactor 1. Con respecto a neutro, digamos, lo voy a conectar directamente a las bobinas. Eso, ya. Ahí estamos. Neutro lo voy a conectar directamente a las bobinas, tanto del contactor 1 como del contactor 2. En, aquí se me olvidó colocarlo. Lo que vienen siendo los contactos de las bobinas, vienen, dicen aquí, A1, A1 y A2. Con eso se pueden identificar las bobinas del contactor. Vamos a ver cómo sería. El contactor prácticamente es algo así, ¿eh? Algo así. Aquí tiene un borne en los de abajo, aquí también tiene otro borne, aquí tiene un borne y aquí tiene otro borne. Viéndolo prácticamente así, mira. Ok. Em, Esto, aquí y aquí están unidos, ¿sí? O sea, están unidos prácticamente porque se puede conectar en cualquier lado, ¿verdad? Entonces hay que leer bien dónde dice A1 y dónde dice A2, porque si no puede haber un cortocircuito. Y el cortocircuito puede fundir los contactos del relé, ¿sí? Entonces debemos ver dónde está dónde dice A1, donde dice A1, jamás se debe conectar el neutro en donde dice también A1. Si yo conecto a A1 línea, no le voy a conectar neutro a A1, ¿verdad? Entonces eso no se debe hacer así. Por eso que dice aquí la bobina A1 y A2. A1 y A2. Ya, no sé si ya los identificó. Sí, profe. La cosa está en que, a ver, voy a prender mi cámara. ¿Dónde está esto? No sé si mira ahí el contactor. Yo creo que esa es la cámara trasera, creo yo. No. Ahí está, ahora sí. Entonces aquí estaría A1, aquí también aparece A1 y este es A2, ¿verdad? Sí, digamos, están unidos, entonces es ahí donde debemos tener cuidado. Ahí solo se conecta a una parte de la bobina, a una parte, digamos. O sea, Sí, acá. sí, digamos, tiene dos. Voy a permitir. ¿Dónde estamos? Sí, ¿cómo me podría decir? Tiene, digamos, dos A1 y tiene dos A2 por el tema de comodidad prácticamente.
porque si se hace más, digamos, más cómodo trabajar, digamos, de un lado, se puede conectar de un lado. Ahora, si se hace más fácil de trabajar de otro lado, pues de otro lado. Pero jamás debe, digamos, debe ir conectado el neutro a uno, ¿verdad? Porque a uno es para la línea. O sea, sí se puede, ¿verdad? Sí se puede, pero si no, por gusto estaría ahí. Entonces, a dos neutro. Ese hay que dejarlo, digamos, este, solamente para el neutro, para así no nos confundimos. A dos neutro. A uno va a ser donde se va a encender la bobina, prácticamente. ¿Sí? Entonces, con eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Si digamos ese va a ser contactor uno, está bien, porque el contactor uno no necesita de contactos auxiliares. El contactor 2 sí necesita un contacto auxiliar normalmente cerrado. ¿Qué El sería contactor esto? 2. Sí, exacto. Ahí dicen los contactos NC. Ahí dicen los contactos NC. Los auxiliares son los que están ahí arriba, esos que están así como si fuera Lego, por eso es que está arriba del contactor. Ahí dice NC. Ese es el que se va a utilizar. Prácticamente el primero que se mira ahí, ya sea el que tiene esa como estampita azul o el que está de primero. Los otros que dicen NO, no. NO no se debe utilizar, solo los que dicen NC. Sí, pero sí, prácticamente ahí está. Con eso ya se identificó cuál es la línea. O sea, solo dos voy a utilizar, ¿verdad? Solo dos. Sí, solo Entonces, dos. lo que supongo que voy a hacer es conectar acá neutro y un derivado para este, y este va Correcto. directo. ¿Cuál? El El, neutro. ajá, Sí, va o sea, directo. Sí, a va un directo. tomacorriente, supongo. Exacto. Sí, va Y directo. ya lo que se conecta después es esto con el relé, ¿verdad? Así es. Y el pulsador. El pulsador se necesita un normalmente cerrado y un normalmente abierto. Yo creo que di tres, ¿verdad? Entonces, atrás creo que dice, ve atrás, mire de atrás. Atrás dice NC y NO. Esos pulsadores tienen para utilizarse ya sea cerrados o abiertos, no importa. Ay, 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 ay. Sí, entonces se necesitan dos de esos pulsadores. Dos de esos pulsadores. Eh, entonces, así. Y ya después, supongamos del paralelo que salga para el relé, va conectado ahí, ¿verdad? Con el mismo cable. ¿Cómo así? O sea, del cable paralelo se puede conectar al relé o tengo ¿Sí? que reducir el cable. Ah, sí sería bueno reducirlo porque el relé sí no tiene el borne no es tan grande. ¿De qué calibre es el Yo tengo cable 12. 12? Tal vez es muy grande. Tal vez es muy grande. Lo que pasa es que la relé, las terminales de relé no son tan grandes. Son pequeñas. Son pequeñas, son. Tal vez sí se podría, pero sería, digamos, de. Vamos a ver si tengo un cable de 12 por aquí. No, no tengo cable de 12. No tengo un cable de 12 por aquí. Este. Tal vez con la mitad. Pero lo que pasa es que no. ¿Cómo así? Está utilizando los dos. Eh, ¿Y cable UTP no tiene? bien. Va con cable UTP. Con cable UTP se puede. ¿Cómo? Eso no es tanto que se necesite. Aunque vamos a ver. Cable UTP para encender el termita. A ver si tengo por aquí un. Sí, yo digo que. Creo que se silenció, profe.
Sí, es cierto. ¿No me escuchan? Ahora sí. Ah, bueno. Va. Sí se puede con cable OTP, pero tal vez, digamos, sería de tomar dos hilos, por decirlo así, dos hilos de cable OTP por la corriente del contactor. Dos hilos, prácticamente. Con dos hilos de cable OTP se puede. Ah, ya, ya. Ujú. Para que soporte la corriente de la bobina. Entonces, dos hilos de cable OTP es suficiente. Ya no tengo cable OTP aquí. No tengo. Bueno, entonces, ¿en qué nos habíamos quedado? Bueno, aquí tenemos a uno y a dos. A2. Ahí estamos. A1 y A2. Bueno, aquí ya, digamos, encendemos lo que viene siendo el relé. Cuando la tapadera va a estar abierta, voy a mandar el 1. Voy a mandar el 1 con el Arduino. Va a encender el, el, el relé. Va a encender el relé. Y como digamos el contactor 2 está apagado, entonces este contacto va a permitir que pase, ¿verdad? Entonces voy a poder alimentar la bobina del contactor 1. Y la bobina del contactor 1 prácticamente lo único que va a hacer es que estos, mira, estos contactos que están aquí, se van a cerrar, se van a cerrar. Entonces van a permitir el paso de la corriente. Aquí también le conecté lo que viene siendo el neutro a este contacto. ¿Eh? Le mandé el neutro para hacerle una protección, por decirlo así. Aquí le mandé el neutro y aquí ya se conecta a la bobina. ¿Sí? Y al mismo tiempo que se vaya a encender la bobina del contactor 1, se va a prácticamente aquí, mire, aquí, le voy a mandar para alimentar el motor. ¿Sí? Prácticamente ese es el funcionamiento del contactor 1. Encenderse y permitir que pase línea y neutro para, para el motor. Solamente debe hacer eso. ¿Sí? No sé si se entiende aquí. Creo que sí. Sí, 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 sí. prácticamente solo es hacer eso. Ahora con el contactor 2, el contactor 2 nos va a servir, digamos, en prevención. Porque como recordamos, digamos, el contactor 1, perdón, cuando la tapadera está encendida, cuando la tapadera está prácticamente abierta, pues es así, el motor se va a encender. Pero si por alguna razón digamos, no lee, digamos, que se debe cerrar, por alguna razón, no sé, y no se cierra, ¿verdad? Si no se cierra, eh, vamos a ver, ¿cómo es que lo cierra? ¿Con tiempo o cómo es que lo cierra? Sí, con un delay. Con tiempo. Ya, va, pero por si alguna razón no se cierra, por alguna razón no se cierra, por alguna prevención, lo que viene siendo el contactor 2 nos va a servir para proteger, para que nos siga, porque ese sí está mero peligroso, ¿verdad? Entonces, el contactor 2 nos va a servir para eso. El contactor 2, cuando está apagado, va a permitir que pase la corriente por aquí. Pero si se enciende, este contacto normalmente cerrado se va a abrir, ¿sí? Entonces, prácticamente yo para proteger, lo que voy a necesitar es encender el contactor 2. Ahorita vamos a ver cómo. Aquí me vengo con línea. Antes, ¿verdad? Antes de ingresar al contacto normalmente cerrado, antes de ingresar ahí, yo me voy a derivar y lo voy a mandar a un pulsador normalmente cerrado, ¿sí? A un pulsador normalmente cerrado, que lo tengo aquí, miren. Después de ese contacto, no, después de ese pulsador normalmente cerrado, yo me voy a pasar a un normalmente abierto. Prácticamente de un pulsador cerrado a uno abierto, así de sencillo. Y ese pulsador abierto le va a dar el pulso a la bobina del contactor 2 para que se encienda. Pero debo enclavarlo. Y para enclavarlo, lo que yo necesito es un contacto auxiliar normalmente abierto, que prácticamente lo voy a conectar aquí del, del pulsador cerrado y en el otro lado lo voy a mandar a la bobina. Con eso lo enclavo y con eso es suficiente. Y prácticamente aquí, si yo, si yo abro el, ¿cómo se llama? Si yo abro, ¿cómo se llama eso? Si yo abro el basurero,
y por alguna razón yo quiero hacerle mantenimiento y por alguna razón se me olvida, digamos, que está conectado al Arduino, cosas así, ¿verdad? Y se va a encender. Y si yo le estoy haciendo mantenimiento, pues puedo caerme sin mano, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, yo voy a encender el contactor 2, ¿verdad? Yo voy a encender el contactor 2 para que de esa manera el motor no se pueda encender, ¿sí? No se pueda encender. O por alguna razón, ¿verdad? Como ya dije, si la tapadera se queda abierta y no baja, cosas así, ¿verdad? Em, Prácticamente lo que viene siendo el, ¿cómo es? El contactor 2 no va a permitir que pase la corriente, a menos que yo apague el contactor 2. Y para apagar el contactor 2, lo único que necesito es presionar el pulsador cerrado. Con eso lo apago. ¿Sí? Con eso lo apago. Es por eso que, digamos, el enclavamiento va después del pulsador, no antes del pulsador. Sí, por eso mismo va así. No sé si se entendió ahí. Sí, creo que sí, profe. Me cuesta entender un poco todavía porque es como que casi no trabajamos con tractores, entonces es como un poco difícil, pero creo que sí se sale. Creo que sí lo logro hacer. Ahorita estoy intentando conectar los neutros de los contactores. Sí, eso iría una espiga. Eso iría una espiga. Eso iría una espiga. Que sería de la bobina del contactor 2 al contactor uno y del contactor uno a, al, a la fuente, ¿verdad? De hecho, no. De Ah, hecho, va al sería- motor, ¿verdad? ajá, correcto. Pero no al motor. No al motor. No al motor directamente, porque va a pasar por los contactos del contactor uno. Quizá KM1, 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 KM1. ¿Está bien? Entonces, prácticamente del toma corriente, por así decirlo, al contactor 2, del contactor 2 al contactor uno y del contactor uno a uno de los contactos del contactor. Así es como debería ser. Eso sería con el neutro, ¿verdad? Con el neutro. Sí, con el neutro. Sí. Y pues no vimos los contactores porque usted no se ha conectado, pero bueno, no sé. Pero, o sea, trabajarlo de forma práctica, digo yo. De hecho, el lunes el miércoles vamos a estar trabajando con eso, con Derle. Porque sí, también se necesita eso. También se necesita trabajar con contactores porque sí es importante. Que si uno le entiende a los contactores, los relés se hacen más fácil aún. Eso es lo que sería, digamos, con el neutro. Prácticamente ese sería el recorrido del neutro. Del toma corriente, bobina del contactor 2, bobina del contactor 1, y después a uno de los contactos normalmente del contactor 1. Solamente eso es lo que hay que hacer con el neutro. O sea que, vamos a ver. Sí, entonces, así, digamos, estaría conectado de las bobinas. Ajá, sí, ahí está. Ahí Y está. ahora podría jalar de acá a alguno de los contactos del contactor, ¿o cómo sería? O de ahí mismo donde está ingresando. Ah, de acá. Ajá, también puede ser ahí. Solamente subir. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, pues digamos, por cuestiones prácticas. Vamos a ver. ¿Dónde dice, en los contactos hay uno que dice uno, otro que dice dos, y así, tres, cuatro? ¿Dónde va eso? Aquí dice 1, 2, 3, 4, 5, Ah, 6. bueno, bueno. Entonces, lo correcto sí sería entonces por el otro lado como prácticamente está, digamos, es el neutro, con el otro lado está, digamos, está unido. En el otro lado, en el Este. otro lado, exacto. De ahí hay que mandarlo para ese contacto que dice,
2. O sea, no, perdón. ¿Qué hice 3? ¿Qué hice 3? Este. Exacto, ese. De ahí se deben mandar. Y de ahí, vamos a ver, 3. Del 4 se va directo al motor. Del contacto 4 se va al motor. Y al final, profe, ¿para qué hora es el proyecto o para cuándo? Para mañana en la noche. Ah, ya. Mañana en la noche, pero con todo y digamos el video explicando y todo eso. El video ya sea que lo suban a YouTube, a Drive, lo que sea. Deben colocar ahí el enlace. Y eso es lo que trabajé anoche en mi documento para no atrasar. Sí. Y ahí, digamos, para justificarlo más, ¿verdad? Como prácticamente no se toca la tapadera, digamos, para justificarlo con el tema de la pandemia y todo eso, ¿verdad? Que Ah, cierto. mientras menos se puede tocar las superficies para evitar la contaminación, mejor. Prácticamente solo es de adornarlo más con las palabras. ¿Y para qué parte del motor iría? Em, ¿Están identificadas las puntas? Le voy a mostrar. Mire. Ver, están, yo creo que vamos a ver. Si no estoy mal, el verde es tierra, ¿verdad? Sí, El verde es tierra. Va, entonces el verde no lo vamos a tocar. El blanco debería ser neutro. neutro. Sí, Ajá. supongo que el blanco debería ser neutro. Sí, esos empalmes hay que quitarlos, ¿verdad? Porque esos empalmes son peligrosos. Entonces hay que quitarlo y hacerlo un buen empalme. Ese se puede conectar, como dice ahí, a 120 y a 240. Sí, Y ahí está opcionado para 240. sí, es que este realmente es uso de la casa, pero entonces yo lo agarré prestado Mm, ahorita. ya, pero yo creo que ahí no encendería. ¿O sí? Bien, Bien. sí, No, sí, sí. no debe encender yo digo no debe encender con 115. Aquí, Ajá. así. Eh, Así es como debería encender, ¿no? eh, supongo que sí enciende, pero el que usan aquí en la casa es este. Seguro. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Va. Pero la cuestión es que, digamos, en la conexión del otro lado hay que conectarle el neutro al blanco y el negro a línea, ¿verdad? Prácticamente. Y ya de ahí ya se pasa, sacan puntas para la fuente que se usa, ¿verdad? ¿Qué fuente? O sea, para el tomacorrientes y eso. Ah, sí. Pero sí, porque esos empalmes sí hay que quitarlos. Esos son muy inseguros ahí. Esos hay que quitarlos. Los empalmes que están, digamos, en la punta del Sí. cordón. Esos hay que quitarlos y hacer buenos empalmes. Este, sí, prácticamente ese blanco iría al contacto 4. Cuatro. Sí, al contacto 4. Este. Vamos a ver. Correcto, ahí, porque los contactores van en línea. Sí, exacto. Ahí. Y el negro iría al contacto 3. Del, también del primer va. Sí, sí. ¿Cómo así del primero? Del primer contactor. Ah, sí, del contactor 1. Para eso sería bueno tal vez tomarlo desde aquí de la bobina por el tema, digamos, del borne que es más grande. Entonces, tal vez sería de tomarlo aquí. Está viendo mi pantalla, ¿no? Ahorita voy. Ajá. Sería mejor tomarlo de aquí de la bobina
porque como el borne es un poco más grueso, para que quepa, digamos, el cable, porque aquí se conectaría con cable UTP, pero al relé no, ahí sí que no le llega, no es tan grande el espacio como para conectarle un cable muy grueso. Entonces mejor sería desde aquí y mandarlo para aquí. Aquí sería el contacto uno, y aquí sería contacto 2. El 2 iría directamente para el motor, el cable negro. Entonces, supongamos tendría que conectar a la bobina A1 el relé, que saldría eso para el contactor 1 y ese conectado al 2 que sale para el motor. Exacto, exacto. Sí. El normalmente abierto del relé me va a mandar a la señal al contactor, perdón, ¿cómo es? Aunque vamos a ver, de hecho, mm, ¿qué calibre es el, es el motor? El del cable. Ah, Sí, ¿o el del cuál? cable. Sí, el del Eh, cable. 14. 14. Ajá. Vamos a ver, porque debe soportar la bobina y debe soportar el motor. Vamos a ver cómo se puede hacer. De hecho, se podría modificar para que no iría para aquí entonces. ¿Cómo podría ser ahí? Tal vez para no mandar, digamos, la corriente del motor, voy a hacer algo aquí. Para no mandar la corriente del motor al relé, porque como este relé va a estar con un cable muy delgado, tal vez lo que se podría hacer en este caso, como igual lo estoy protegiendo, sería mandarlo por aquí del contactor normalmente cerrado, del contactor 2 para acá, mire, para que la corriente no pase por el relé, porque es un cable muy delgado a comparación del motor. Entonces mejor tomarlo del contactor 2 del normalmente cerrado, que se vaya uno para el contactor 1 y el otro para el relé. No sé si se entiende. Ya entendí, ya entendí, ya entendí. Sí, porque como este cable, digamos, necesita más, ¿verdad? Lo que sería es conectar este a este y este a este. Y de este sale para el motor. Sí, vamos a ver, ¿cómo sigue otra vez? Este contactor 2 normalmente cerrado Ajá, sale para el uno y el uno deriva para el 2 y el 2 para el motor. exacto, exacto. Sí, exacto. Ok. Y Aquí, digamos, aquí, profe, es lo mismo, ¿verdad? Es uno y dos, uno y dos. Puedo usar exacto. cualquiera, ¿verdad? Sí, 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 exacto. Va así, digamos, en línea. Va en línea. Y también, digamos, del contactor normalmente cerrado, también va para el relé, ¿verdad? Eso también hay que tomarlo en cuenta. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, va para el relé. Entonces, de ahí, porque si no, digamos, le voy a mandar la corriente del motor aquí y no creo que el cable delgado aguante. No creo que aguante. Entonces, mejor para prevenir, mejor mandarlo hasta acá, donde tenemos el contactor. Sí, prácticamente así sería mejor, porque si no, sí estaría un poquito inseguro. Tal vez el cable va a agarrar fuego, entonces mejor. Para prevenir, mejor hacer eso. Ah, wow. Sí, entonces sí, prácticamente eso quedaría anulado, ¿eh? Eso quedaría anulado. Y se iría para acá, por el tema de la corriente. Porque si no, el cable UTP no creo que aguante. Y si no, puede agarrar fuego. Sí, es Y mejor, no. Y podría quemar el circuito. sí, sí, sí. Entonces, y todo eso del Arduino y todo eso es muy delgado, entonces mejor no. Y así el relé solamente soporta la corriente de la bobina y con eso está bien protegido. Sí. Bueno, y entonces cuando la tapadera se cierra, pues se va a desconectar el relé y todo lo demás va a quedar, ya no va a funcionar. Así como.
como debería ser. Y esa conexión, profe, para los normalmente cerrados, normalmente abierto del, Pulsador. del contactor, eh, ah, todo eso, ¿cómo, ¿Con qué calibre o cómo? cómo va realmente? Ya. No, no, se me complica un poco porque como va después de, creo yo. Ah, ya. Sí, de hecho aquí lo hice, digamos, al revés por tema de comodidad, pero aquí sería, digamos, también uno y aquí sería dos, o no sé qué contacto dicen normalmente cerrado, no sé si dice uno y dos, yo creo que sí dice uno y dos, ¿verdad? Sí, 1 y 2. Sí, entonces aquí sería el uno, aquí sería el uno y el dos, y aquí sería uno, dos, aquí sería uno, dos, aquí sería tres, cuatro, pero del contactor uno, perdón. Sí, pero yo lo hice así porque como yo lo estaba haciendo de abajo para arriba prácticamente, pero así sería. De uno, digamos, de mi fuente, en este caso del tomacorriente, la línea yo lo llevo al uno, el 2 me va a derivar para el común de la relé y me va a derivar para el uno del contactor uno prácticamente. No sé si ahí se entiende. Sí, ahora ya. ¿Sí? Ah, bueno. Igual voy a subir esto por cualquier cosa por si se olvida. En unos 5 minutos ya está el video por cualquier cosa para verlo otra vez. Gracias. ¿Alguna otra duda, Cristian? No, profe, igual le comparto fotos de los contactores porque pues, no se los quiero quemar. Entonces, No, no se queman así con facilidad. A veces se quedan pegados y hay algún cortocircuito, pero prácticamente de despegarlo por la fuerza. Pero bueno, no creo que pase, no creo que pase. Por eso lo que se debe conectar primero sería, digamos, los neutros, porque prácticamente después ya no habría riesgo, ¿verdad? Los neutros. Que solamente, el neutro va solamente al A2 y al 3 del contactor. Pero de lo contrario, no podría pasar algún cortocircuito. Si, por ejemplo, si se conecta de aquí para acá, no habría cortocircuito porque pues, prácticamente sería línea con línea, entonces no habría problema, ¿verdad? Ahora, si prácticamente si se hiciera de aquí para aquí, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí hay un cortocircuito, ¿verdad? Y eso es lo que hay que velar para no, para no hacer, pero de lo contrario, ¿no? Prácticamente solo, digamos, media vez se conecta el AO2 de las bobinas y el contacto 3 del contactor uno es de, digamos, prácticamente bloquear el neutro, ya no tocarlo para nada, ¿verdad? Bueno, también hay que conectar eso, ¿verdad? Pero de ahí ya no hay que ya no hay que hacer nada con esos contactos, porque si no, puede ser ahí que no vaya un cortocircuito, pero al contrario no. Al contrario no puede, no podría haber aquí, ¿verdad? Si hay algo de aquí para acá, no hay corto, de aquí para acá no hay corto, solamente si se separa con el, con el neutro. Pero al contrario, ¿no? ya. Ajá. Entonces, igual le comparto fotos de cómo si está bien conectado los pulsadores y eso. Ah, sí. Sí, para Eh, ver. y le aviso a qué hora sería para ir a traer el módulo relé, Ah, porque lo sí. que sí siento que se me va a complicar va a ser la progra, supongo, porque de relés para Arduino si no le sé nada. Solo son uno y solo son dos. Es como encender un LED. Solo es como encender un LED. Prácticamente, digamos, lo que yo necesito aquí, si no recuerdo mal, digamos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no me recuerdo cuántos, ¿verdad? Ese sería, digamos, tal vez decirle con pero vamos a ver, el, vamos a ver, el servo, supongamos que aquí sale para el servo. ¿Qué es lo que se le manda al servo? Un uno. Eh, el servo, sí, Se le coloca un uno para que para que se encienda, ¿verdad? Y se le coloca un delay, digamos, como de unos, ¿qué? De unos
200 milisegundos, algo así. Ajá, sí, sí. Va, entonces está más fácil. Porque, digamos, si yo le mando el 1 al servo, de aquí mismo, yo le puedo mandar ese mismo para aquí. Y así, mientras que se mantiene funcionando el servo, también se va a encender el relé. Solamente es hacer eso. Y aquí la línea, yo me recuerdo que en el Arduino dice VCC, algo así, y el neutro que dice GND, si no recuerdo mal, ¿verdad? Ujú. Sí, yo me acuerdo que es GND, algo así que dice, ¿verdad? El Ah, neutro del... entonces, literalmente se conectaría el relé al servo Ajá, o sí. lo que podríamos hacer también es que el sensor, no, porque el sensor solo activa el servo, pero el servo es el que se cierra y el sensor no cerraría, ya entendí. Entonces sí, al servo tendría que ir conectado para que cuando tenga la señal de regreso se apague el relé, o sea, Vamos a ver. cambie, cambia. Para el, para el servo, pues es así. Tenemos lo que viene siendo un contacto que enciende y un contacto que apaga, algo así, ¿verdad? Me recuerdo que es algo así el servo que trabaja. Si es algo así, o solamente Este, de uno. Solamente de uno eh, va al servo. vamos a ver, el servo, ¿cómo era el servo este? Sí, porque este iba con el Open 7. Sí, eh, Voy a ver el código. Vamos a ver. Sí, creo que mandamos el código. Vamos a ver. Código. ¿Dónde está el código que está? Vamos a ver. Dice. Voy loop, sensor. Vamos a ver si la distancia es menor que 5, que se encienda el servo con un 1. Sí, pues ahí está bien. Porque dice, si la distancia es menor que 5, que se encienda el servo, porque le estamos dando un 1, ¿verdad? Vamos a ver qué dice ahí. Eh, servo, vamos a ver, servo attach. Vamos a ver, servo attach es la librería, ¿verdad? ujú. Sí, entonces sería servo write. Si no, delay. Sí, pues ahí está. Porque yo le estoy mandando un 1. Ahí dice, si la distancia es menor o, ¿cómo es? Menor que 5, ¿verdad? Menor que 5, que se encienda el servo, ¿verdad? Con un 1, porque ahí le estoy mandando un 1. Ah, no, delay 1, dice ahí, perdón. Vamos a ver, ¿dónde está? Vamos a ver, loop. Pin mode, vamos a ver, dice input, output, salida, high, digital bright, 10. Sí, pues dice que digamos ahí ¿cómo se llama? El diagrama me está diciendo, vamos a ver, que se escriba digitalmente del, ¿cómo se llama? De, de la terminal 10, ¿verdad? De la terminal 10, que haya un high, ¿verdad? ¿Estoy leyendo bien? Sí, sí, sí. Sí, va. Entonces de ese 10 está un high y tiene, digamos, algún delay ahí, sería el delay 1 del if, ¿verdad? Ujú. Va. Entonces ese delay me va a servir para pagar también el relé. Entonces, si no estoy mal, sería, digamos, de la terminal 10, mandarlo al relé. Así sería. Entonces, cuando ya se accione
el servo, se acciona el relé. Se acciona relé, exactamente. Se acciona relé. Sí, o ya sea, digamos que se coloca ahí, digamos, Digital Write 10 high para encender el servo y abajo también colocar Digital Write 9, por así decirlo, u 11, ¿verdad? High para encender por aparte el relé. También podría ser así. Ah, ya, ya. Que, porque prácticamente ahí está diciendo, ¿verdad? Que se encienda digitalmente el 10, pero también se podría, digamos, abajo, punto y coma, Digital Write, que se encienda digitalmente, el, la terminal 11, también podría ser así, para, digamos, para hacerlo por separado. Ah, ok. Sí, que no va en el mismo. Sí, porque según lo que veo en el, en el código sería solamente hacer eso. Profe, aquí de ese contactor Vamos a ver, se un segundito. sacaba el pulsador de acá, ¿verdad? Vamos a ver, ¿cómo así? El pulsador este se sacaba del normalmente cerrado, del 2 normalmente cerrado, del contactor 2 para el 2 del pulsador, ¿verdad? Vamos a ver cómo se conectó ahí. Vamos a ver otra vez. ¿Dónde va, digamos? Vamos a ver. De este 2 normalmente cerrado. Al, eh, al 2 del pulsador. Pues este, Normalmente cerrado. este es el que va conectado al otro contactor y sale para el motor. Entonces no. Entonces sería del otro lado, Cristian. El pulsador sería del otro lado. De acá. Sí. No, 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 no. No, en ese mismo, pero en el otro lado. En el uno del Ah, contactor. aquí. No, ahí está bien. No, bueno, ahí no importa. Lo que sí es que, digamos, el pulsador iría al otro lado de ese contacto auxiliar, donde dice 1NC. Ah, aquí, digamos. Ahí, sí, porque va antes. Va antes del motor. Va antes. Y de Y ese, de ese iría a la fuente, ¿verdad? A la fuente, al toma corriente. este uno iría a la fuente. No, 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 vamos a ver. Mira, pues. Proyecta el contactor. Ahí está. En el 1DC, en 1NC, perdón, Ujú. del contactor, ahí iría el pulsador. No, bueno, sí. Entonces, vamos a ver. Así, digamos. Exactamente, exactamente. Y vamos a ver, y de donde se conectó el pulsador, en el 1NC, en el Ajá. 1NC del contactor, ahí, 1NC, señal el 1NC, Este. exacto, de ahí se va al toma corriente, a la fuente, a la toma corriente, de ahí, Ah, ya. Ah, ok. del Y, 1NC. y en este se iría. Ah, ya, ya. No, 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 de ese no, ese es el que está a la par. Miren, miren, porque digamos el pulsador, no, el pulsador, mira el pulsador. El pulsador también va en línea, mira. NC y NO. Sí, entonces va en línea. 1 y 2, ¿no? Ahí está, digamos, los contactos, porque si no digamos, lo va a conectar al revés, ¿verdad? No, no al revés, sino que, digamos, no sería, digamos, el pulso que nosotros queremos. En el 1 de NC, Ujú. ese lo mandaríamos vamos a ver, el 1 NC, lo mandaríamos para el siguiente, digamos, para el siguiente pulsador,
Y para el contactor normalmente cerrado del contactor 2. Normalmente abierto, perdón. Para, vamos a ver, para este. Exactamente. No, el Este. otro. No, porque ahí estamos con los Ah, cerrados. normalmente abierto, ¿verdad? Para Normalmente abierto. el El 3 o el 4. 4, no importa. El 3 o el Ok, 4, no importa. Sí, ya, ya. sí, sí. Vamos a ver. Y de ese, pues ya se iría para la bobina. No, sí, para la bobina del contactor 2. Para este, ¿verdad? Exactamente. Ahí. Sí. Y de ahí, de la bobina, también va para el contacto normalmente abierto del contactor 2, ¿verdad? Para que se enclave. A ver, voy a ver eso, porque eso, ya creo que ya entendí. Todavía tiene tiempo, profe. Sí, tengo, de hecho tengo periodo libre ahorita. Entonces, calidad. Entonces, yo creo que así quedaría. Vamos a ver. Entonces, como estábamos diciendo, este va al normalmente cerrado del pulsador, del Vamos a ver, normalmente. vamos a ver, vamos a ver, desde el principio, vamos a ver. Ok, el 1 normalmente cerrado del Ajá, contactor va sí, al pulsador
normalmente cerrado, el número 2. Permítame. Exacto, sí. Del normalmente cerrado, del pulsador, sale 1 para el normalmente abierto del otro pulsador. Exacto. Ajá. Y de este, de normalmente abierto del pulsador, sale 1 para la bobina del contactor. Correcto. Ok. ¿Y ahora qué faltaría? Haría falta el enclavamiento de la bobina, de la bobina, de ahí mismo de la bobina, para un contacto normalmente abierto del contactor 2. Ah, ya. O sea, podría sacar de acá para uno Exacto, de sí, estos. sí, sí. Y de Ah, ahí, ok. en el otro lado, iría para, vamos a ver, pues, para el pulsador normalmente cerrado, para después del pulsador normalmente cerrado. Ah, de este. Vamos a ver, ese es el normalmente abierto, Ah, este lo vamos a usar solo como normalmente abierto. sí, solamente como normalmente abierto. Ah, entonces iría para acá, para el primer pulsador, digamos. Sí, pero digamos de donde se deriva para el siguiente, ¿verdad? No antes, debe ser Ah, después. acá. Exacto, ahí, correcto, ahí Ok, está. ok. Ya Ujú. entendí. Ujú. Oye, la transmisión, Cristian. ¿Cómo? Oye, la transmisión, yo no recordaba. Ah, cierto, del Vamos a, touch. sí, vamos a ver qué está pasando ahí. Ese es donde nosotros salimos, ¿no? ¿Qué manda? Ese es ahí lo que fuimos a grabar, ¿no? Sí, sí. Y también lo que le puedo grabar. Vamos a ver si ya está o no está todavía. Pero no hay nada todavía. O yo no miro, ¿no? Sí soy, ¿verdad? Sí, hoy a las 10, supuestamente. Ah, a las 10. Yo no me acordaba.
Ok, entonces, aquí se hizo el enclavamiento eh, de la bobina para un normalmente, es normalmente abierto, ¿verdad? Sí, normalmente abierto debe ser para el enclavamiento. Debe ser a la par. Y pues, Ujú, sí, sí, porque sí, si sí, no, sí. no se abre. Pero supongamos ahora, de ahí, en la otra se va para, para después del pulsador, ¿verdad? Sí, correcto, así es. Ok. ¿Y de ahí ya solo eso o falta algo? Faltaría conectarlo, digamos, a la fuente, ¿verdad? Solamente a la fuente, al toma corriente prácticamente. Pero eso sería del motor, ¿verdad? ¿Cómo así? Las dos puntas que van al motor y Ah, ya. pero eso es del contactor uno. Eso Ah, sería del contactor uno. hay que Sí, eso. darle también. No, pero yo me refiero, digamos, que, digamos, del contacto normalmente cerrado del contactor 2 y de las bobinas, hacerle su espiga para la fuente, para el toma corriente prácticamente. Ya, ya. Ajá, sí. Y darle cómo va. Pues a ver, porque dijo que el portón le estaba costando, porque, por eso de las soldaduras y todo eso. ¿Y eso con qué va a funcionar? ¿Cuál? ¿Con qué funciona su portón? Su portón. Ajá. Pues él lo instaló en su casa. Lo instaló en su casa. Eso prácticamente es que prácticamente sí es ¿cómo se llama? Un portón ya en vida real, pues no sé. Ahora, las bobinas de este motor van conectadas a la fuente, al tomacorrientes, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Cuál? Vamos a ver, ¿cómo así? De, no, creo que estoy mal. De, ahora para darle corriente a esta. Ahí debemos tomarlo, digamos, de una de las bobinas, el neutro, sí, directamente al neutro del toma corriente, uno de Ajá. los neutros. Para la línea va al contacto normalmente cerrado del contactor 2.
Sería para de esta. donde dice N, donde dice 1NC, sería ahí. En este. Exacto, ahí. Ahí De este iría. deriva para la línea. Sí, exactamente. Sí, para ahí sería. Vamos a ver, Y permítame, proyecto otra vez. Porque creo que, vamos a ver, para línea, el contacto y de ahí se va para el pulsador, ¿verdad? Del 1NC se va para el pulsador. sí, Entonces sí, ahí va. Ahí va. iría. Sí. Y estas conectadas al motor, ¿verdad? Vamos a ver, ¿dónde están esos? ¿Ese es el contactor 2? Este es el contactor 1. Ah, sí, sí, el contactor 1. Vamos a ver. Pero, ¿cómo lo hizo ahí, Cristian? ¿Ese puente para qué es? Este es el que usted dijo que ya no iba a pasar por el relé, sino que iba del normalmente cerrado número 2, iba al 1 del contactor 1 Sí. y de este derivaba para el 2 para que el 2 se fuera al de corriente del motor, línea vio. Eh, sí, pero yo digo, el puente que se mira ahí, el de Este, la par, ese sí, ¿ese a dónde va? este es del 1 para el 2. ¿Para qué? No, 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 ese hay que quitarlo, porque si no, no estaría haciendo nada el contactor, porque ahí Esto viene así entonces. sí, así es, así va. Ah, entonces este no lo conecta. No, Ah, no, ok. no, 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 porque si no, entonces estaría directo. Ah, ya entendí. Sí, no haría cambio, ¿verdad? Sino que iría así de Ajá, una vez sí, fijo. ajá, iría directo. Y el otro, vamos a ver cómo está conectado, el otro va conectado al neutro, ¿verdad? El 3 va conectado al neutro, el contacto 3. El... Este. ¿Sí? No, 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 el 2 que este. vamos a ver. Ah, sí, este va al Sí, neutro. ah, sí, ahí está bien, ahí está bien. Solo ese puente hay que quitarlo, ese, digamos, del 1 al 2 hay Ah, que quitarlo. Ese hay que quitarlo. Si no sería directo.
Entonces ahí estaría, profe, ya todo. Vamos a ver. Ya. ¿Dónde está para el tomacorriente? Aquí está la bobina neutro y para el uno del normalmente cerrado para un tomacorriente. Ah, sí, así sería. Y Así sería. Sí, ahora solamente faltaría, digamos, encender el contactor 1, pero con el relé. Ahí sí se necesitaría el relé. Sí, Pero sí, ya conectado al motor. exactamente. Así sería. Y la Sí. programa. Ya solo eso quedaría. Sí, prácticamente si digamos, si se puede, digamos, como yo decía, ¿verdad? Escribir digitalmente lo de un contacto, lo de la terminal 11 o terminal 9, sería lo mejor, ¿verdad? Para que así esté por separado. Ah, ok. Y así tener un poquito más grande el, el código. Sí, entonces sí, así sería. Está Así bueno, sería. profe. Entonces yo le aviso que estaría llegando. Así, si de una vez termino hoy, pues ya envío, porque digamos el bote de basura aquí está. Sí, Aquí sí, está. sí. Sí, Entonces después, ya solo se conecta a esto y todo. Y ya. sí, y digamos, solamente habría que ordenar los cables, ¿verdad? Así con unos hinchitos Ah, sí, para sí, sí. que Todo miren más. eso ya Sí, estaría. con eso sería. Sí, y no, no hay nada más por hacer entonces por el momento. Entonces, yo estoy en mi casa todo, así que todo el tiempo, así que me avisa. Ah, está bueno, profe. Ajá, Gracias. sí, porque así mientras más rápido se sale de eso, mejor. Y ahí sí que ya se dio cuenta que conectar contactores es fácil. Sí, está Prácticamente fácilmente interesante. Ah, yo pensaba que era, que si ahora que me doy cuenta es literalmente un relé en versión grande. en versión grande, pero no tenemos el contacto, el común, sino que tenemos por separado y sí que digamos el abierto del cerrado prácticamente. Con los relés tenemos un contacto común, como si fuera un three-way prácticamente. Sí, sí, sí. Es el relé y eso es lo único que cambia. Pero bueno, ahí sí que como ustedes no se querían conectar, entonces pues no podía avanzar, ¿verdad? Pero sí, sí. Sí, Pero profe. sí es necesario. Está bueno. Entonces, ahí estamos, Chris. Cualquier cosa me comenta, por favor. Gracias, profe. Bien, López, ahí pues. hablamos. Bueno, Cristian, nos vemos.